Buenos días, hermanos. Lindo escuchar alabar al Señor, adorar el nombre de nuestro Dios. El Señor se ha levantado, los justos cantamos con alegría. Qué hermoso saber de que tenemos un Dios que está delante de nosotros, peleando nuestras batallas, animándonos, fortaleciéndonos y consolándonos en todo momento. Así que si pasaste una semana de victoria, me alegro que estés lleno de gozo y alegría para exaltar el nombre del Señor, haber exaltado el nombre de Dios. Y si has pasado una semana difícil, complicada, con muchísimas circunstancias no tan fáciles, me alegro que hayas confiado también en el Señor y que a pesar de las circunstancias mantienes tu confianza en Él, tu paz espiritual y tu gozo interior. Así que gracias a Dios que nos volvemos otra vez a encontrar y exaltar juntos su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 129. Así que les invito a todos a coger su Biblia y abrirla en el Salmo 129, que es el texto en el cual vamos a estar meditando esta mañana la palabra de Dios. Salmo 129, por favor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 129, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión serán como las hierbas de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en la meditación de su palabra, que sea Él mismo quien esté guiando nuestros labios para meditar en su palabra esta mañana juntos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por dejar que nuestros labios te alaben, te adoren, exalten tu nombre. Gracias, Padre, por estar siempre, Dios, pendiente de nosotros. Gracias que somos objetos de tu misericordia y tu bondad. Nos has tratado, Señor, con amor. Y ahora, Señor, al meditar en tu palabra, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. Por favor, ten a bien, Señor, guiar mis pensamientos, guiar mis labios, Señor. Poner tus palabras en mí, Señor. Permíteme, Señor, ser sensible a la guía de tu Espíritu y dejar que Él hable, Señor, porque queremos escucharte a ti. Porque eres tú, Señor, quien llena. Eres tú quien satisface. Eres tú quien edifica. Eres tú, Señor, que trae bendición sobre nuestras vidas. Por favor, ten misericordia de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Salmo 129, cántico gradual. Uno de los 15 cánticos graduales que encontramos a partir del Salmo 120 hasta el Salmo 134. Son cánticos llamados de ascenso, donde el pueblo de Dios, desde sus diferentes lugares, salía para ir hacia Jerusalén, el lugar donde se realizaban 3 grandes fiestas anuales. Y durante el peregrinaje iban cantando diversos cantos al Señor, recordando diversas proezas de Dios para con su pueblo,
animándose mientras iban peregrinando hacia Jerusalén. Oh, hermanos, seguramente que cada cántico era un cántico que infundía valor, que infundía aliento, que infundía esperanza. Nosotros, la Biblia habla de que somos peregrinos en este mundo. Y aunque todos tenemos un lugar físicamente hablando donde vamos para adorar al Señor, donde vamos para servir al Señor, somos peregrinos camino a nuestra morada celestial. Y mientras estamos peregrinando, diversas circunstancias se ciernen sobre nuestras vidas. Y necesitamos también de aliento, de ánimo, de consuelo, de fortaleza. La iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, estamos peregrinando en este mundo. Vamos camino a nuestra morada celestial y como cuerpo de Cristo pasamos también infinidad de circunstancias difíciles, circunstancias adversas que requieren de fortaleza, de ánimo, de consuelo, de esperanza. E individualmente cada uno de nosotros requiere exactamente lo mismo también. No era diferente para el pueblo de Dios, para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Uno ve también allí, ve cómo el pueblo, aunque recibió un lugar físicamente hablando, también era el lugar de la preparación para su morada eterna, para la presencia de nuestro Dios, para estar con Él. De tal manera que en todo ese proceso lo que necesitamos es ver la fidelidad de Dios con nosotros. La fidelidad de Dios lo vemos para con su pueblo Israel, la fidelidad de Dios para con su iglesia. Ahora, la fidelidad de Dios para con nuestras vidas, independientemente, cada uno de nosotros puede experimentar la fidelidad de Dios. Por eso lo que yo puedo ver en este salmo, o lo que puedo ver a la luz de este salmo, es la fidelidad de Dios, actuando en la vida de sus hijos, actuando en la vida de su pueblo en el pasado, actuando en la vida de su pueblo en el presente, actuando en la vida de la iglesia, actuando en la vida de cada creyente durante su peregrinación en este mundo, atravesando infinidad de circunstancias en la vida. El apóstol Pedro habla de eso en su carta. Él dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, para hacernos recordar lo que somos en este mundo. Y como para no acostumbrarnos a las cosas de este mundo, y que entendamos que en este mundo, como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De parte de Dios, mientras va formando nuestro carácter, mientras vamos peregrinando, mientras va formándonos a la imagen de Cristo. El apóstol Pedro dice que aunque por un poco de tiempo tendráis que ser afligido en diversas pruebas, sabiendo que nuestra fe va madurando. El mismo Santiago, al iniciar su carta, habla de que bienaventurados somos cuando nos hallamos en diversas circunstancias de prueba. Porque la prueba forma el carácter cristiano en nosotros. Pero no solamente pasamos diferentes momentos y circunstancias en el devenir de nuestras vidas a causa de pruebas que edifican nuestra vida, que maduran nuestra fe. Hay otras circunstancias y momentos que pasamos también como disciplina de Dios, que también forman nuestro carácter, que nos llevan a la sujeción y a la obediencia a nuestro Dios. Pero todos esos momentos, en todas esas circunstancias, ya sea una prueba, ya sea y que estamos siendo disciplinados por Dios, en todos esos momentos lo que podemos ver para nuestras vidas, para la iglesia, como lo fue también para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es la fidelidad de Dios actuando en todos esos momentos para con nosotros. Y yo puedo ver eso justamente en estos versos. Así que veamos en primer lugar la fidelidad de Dios en las circunstancias que rodean nuestras vidas.
versos 1 al 3 del Salmo 129, miremos allí la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Miren, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Ahora, me parece es una mirada retrospectiva, es decir, es una mirada hacia atrás. Me parece que el pueblo ahora está pasando por un tiempo de libertad, está pasando por un tiempo de comodidad, que puede mirar hacia atrás y dice, ahora puede decir Israel. Ahora puede decir Israel. Y lo primero que vemos aquí es que los momentos que atravesamos en la vida, o los momentos que atravesó el pueblo judío, no fueron pocos, fueron muchos, como dice, muchos momentos de dificultad hubieron en la vida de la nación de Israel. Desde que ésta se forjó, pasó 400 años de esclavitud en Egipto, para luego pasar al desierto. Luego de ello, ser oprimidos no solamente en Egipto, sino por los cananitas, más tarde por los filisteos, más tarde por los sirios, más por los asirios, luego por los babilonios, más tarde los griegos, por último los romanos, y la iglesia hoy en día ha pasado por diferentes etapas también y circunstancias de sufrimiento y aflicción, pero en todos esos momentos la fidelidad de Dios ha estado presente en la iglesia. Jesucristo ha cumplido su promesa y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Como tampoco los diferentes momentos de aflicción de la nación de Israel no pudieron terminar con la nación de Israel. Aún en la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición de más de 6 millones de judíos, no pudieron desaparecer la nación de Israel, aunque por un largo periodo no tuvieron terreno propio. Luego Dios permitió que pudieran volver otra vez hacia su tierra, aunque con una porción pequeña de terreno. Pero el pueblo judío sigue firme y fuerte, siendo una de las 10 primeras potencias en el mundo. Fidelidad de Dios. Y sí, el salmista mira hacia atrás y dice, muchos me han angustiado. Y sí, hemos visto en el proceso de la historia los diferentes momentos de dificultad que la nación, que el pueblo de Dios ha vivido. Desde sus inicios, por eso dice, desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, sí, seguramente todos aquellos que han rendido su vida al Señor miran hacia atrás y pueden ver la fidelidad de Dios en el transcurso del tiempo. La iglesia no ha sido diferente cuando la iglesia también surge en el Nuevo Testamento. Ha pasado por diferentes momentos de aflicción y de angustia también. Desde las persecuciones que se narran en el libro de los Hechos, hasta el siglo III, luego, después del siglo III, un tiempo de aparente tranquilidad, a partir del siglo VII, otra vez una persecución para la iglesia. Y en diferentes momentos, en diferentes etapas de la historia, la iglesia ha sido perseguida con ferocidad. Creyentes han ofrendado sus vidas. Ha habido mucho derramamiento de sangre, pero sobre la sangre de esos mártires, la fe cristiana se ha forjado. Y tú y yo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la fidelidad de Dios en la vida de esos hombres que han marcado la historia de la iglesia. Y podemos mirar hacia el pasado y podemos ver todos los procesos que ha vivido la iglesia y podemos decir, la fidelidad de Dios ha estado con su iglesia. Y ahora, en plenas circunstancias que vivimos, seguimos siendo fuertes y firmes en el Señor a causa de los testimonios de muchos creyentes que dieron su vida por su fe. Y ahí vemos la fidelidad de Dios. Ahí vemos el aliento de Dios, la fortaleza de Dios para cada uno de nosotros.
Y hermanos, y no ha acabado la historia de la iglesia. No se ha acabado el tiempo todavía para decir ya estamos libres de cualquier aflicción, de cualquier persecución. No. Muchas otras cosas más seguramente que en el presente y futuro seguiremos pasando. Así que mira allí la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias de nuestras vidas, en medio de las circunstancias de la vida de su pueblo, podemos ver la fidelidad de Dios. Si el salmista hablaba, muchos momentos han sido difíciles en la vida del pueblo judío. Dios forjando el carácter de su pueblo a través de pruebas. Y otras veces Dios forjando la obediencia de su pueblo a través de la disciplina. Y es el mismo proceso para nosotros también, como iglesia, Dios forjando nuestro carácter, edificando nuestras vidas a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles que podemos atravesar y a través de la disciplina también, para llevarnos a la sujeción y a la obediencia a su palabra. De tal manera que podemos ver la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias que rodean nuestras vidas. Muchos me han angustiado desde mi juventud. La fidelidad de Dios también en ver que estos grandes enemigos que tuvo la nación de Israel, estos grandes enemigos que tiene la iglesia y que tendrá la iglesia también, estos grandes enemigos que tenemos en nuestra vida cristiana, dice el salmista, no prevalecieron contra nosotros. No prevalecieron, dice, contra mí. Es decir, es una temporada, es un momento. No lograron subyugar, no lograron matar el amor a Dios del pueblo judío. Ni tampoco matarán el amor a Dios de la iglesia. Ni tampoco lo harán con nuestro amor hacia el Señor. Aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos infunde aliento, nos infunde valor, de tal manera que no podrán matar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué el pueblo ha podido sobrevivir a tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué la nación pudo sobrevivir a tantas circunstancias difíciles? Por sencillamente la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. La iglesia resiste, la iglesia sobrevive, la iglesia se mantiene firme y fuerte también, porque el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sí, hermanos, salimos victoriosos, podemos estar angustiados, podemos estar afligidos, podemos estar de tal manera que pensamos que quien sabe todo pinta para mal. Pero al final salimos victoriosos. Al final salimos con victoria. Así que el salmista dice, muchos han sido los momentos de aflicción que ha pasado la nación de Israel. El salmista dice, desde muy temprano, desde mi formación temprana, desde mi juventud, he sido afligido. Pero el salmista también dice que los enemigos no prevalecieron contra ellos. ¿Puedes ver ahí la fidelidad de Dios? ¿Podemos ver ahí la fidelidad de Dios? Yo veo eso en nuestra iglesia. Yo veo eso en estos 15 años que tenemos como congregación. Estamos justo en nuestro medio aniversario y podemos mirar hacia atrás y podemos ver los varios momentos que hemos tenido de circunstancias difíciles, de circunstancias de aflicción, de vecinos, quién sabe, quejándose al inicio, de mirar la imposibilidad de tener un lugar donde poder adorar al Señor, de la manera como iniciamos allí en Covicorti. Y todos esos momentos pudieron haber servido para desanimarnos, pudieron haber servido para desalentarnos, pudieron haber servido para dejar a un lado y volvernos atrás otra vez. Pero no.
Todas esas circunstancias nos han hecho fuertes. Todas esas circunstancias nos han hecho perseverantes. Todas esas circunstancias nos han hecho mirar la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la fortaleza de Dios y el consuelo de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Sí, tenemos un lugar, pero no hemos olvidado que dependemos de Dios. Hemos pasado por diferentes momentos y hemos salido victoriosos, pero no hemos olvidado nuestra dependencia de Dios. Como Dios tendrá un tiempo para tratar también con la nación de Israel, porque hay un remanente allí que exalta el nombre de nuestro Dios. Oh, hermanos, la fidelidad de Dios, ¿la puedes ver en tu vida? ¿La puedes ver en tus momentos de aflicción? ¿Puedes ver la fidelidad de Dios en tus momentos de angustia? Ahora, mire el detalle que pone el salmista en el verso 3. Este detalle es impresionante porque a veces en los momentos más oscuros, en los momentos de mucho dolor, de mucha aflicción, allí pensamos, allí no está Dios con nosotros. Pero son esos momentos de aflicción, de mayor angustia, donde allí está Dios sosteniéndonos y animándonos. Mira lo gráfico que es el verso 3, diciendo, sobre mis espaldas araron los oradores, hicieron largos surcos. Está tomando aquí la figura de arar el campo. Y hermanos, en la antigüedad se araba el campo poniendo una coyunda entre dos bueyes con unas espuelas grandes sobre madera que penetraban la tierra y la movían la tierra, y los surcos que hacían eran más o menos, dicen los historiadores, entre 5 y 8 centímetros. Y lo que está diciendo el salmista aquí, de manera poética, está diciendo que todos los que le afligieron, que Dios permitió que le afligieran, han hecho grandes surcos sobre su vida. Heridas profundas. Pero que esas heridas profundas no pudieron acabar con su fe, no pudieron acabar con su confianza, no pudieron acabar con su perseverancia en el Señor. Pusieron toda su confianza en Dios, pusieron su mirada en Dios. El remanente siempre ha estado poniendo su confianza en Dios. Ese remanente persevera, existe dentro de la nación de Israel. La iglesia ha sido herida, ha sido lastimada a profundidad. Y como dije, muchos ofrendaron su vida. Pero las vidas de esas personas ha servido para alumbrar el camino para generaciones futuras. Yo recuerdo la biografía de dos hombres que murieron quemados a la estaca, Latimer y Ridley. Mientras estaban siendo quemados a la estaca, uno le decía al otro, Latimer le decía a su amigo Ridley, le decía, amigo Ridley, anímate, porque hoy encenderemos tal fuego en Inglaterra que nunca se apagará. Esa es la iglesia. Con su testimonio, enciende tal fuego que perdura, que persevera hasta ahora. Y seguirá perseverando, y seguirá alumbrando para que otros puedan ver el camino. A eso nos ha llamado Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, somos la luz y la sal de este mundo, para que otros puedan hallar el camino. No solamente hablamos de Cristo, no solamente compartimos el Evangelio, que es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos el Evangelio, estamos llamados a vivir el Evangelio y de esa manera somos la luz a este mundo. Y podemos ver en todo ello la fidelidad de Dios.
La fidelidad de Dios la puedes ver en tu propia vida, en tu propio momento, y corporativa como iglesia lo hemos visto a través de toda la historia. Y este momento, ¿quién sabe lo que estamos viviendo ahora? Es otra vez Dios preparando nuestros corazones para lo que puede venir más adelante. Quién sabe no habrá tanta libertad para reunirnos más adelante como nos reuníamos antes. Y quién sabe este será el medio que tendremos que seguir usando para seguir alabando y adorando el nombre del Señor y para seguir compartiendo el mensaje de salvación al mundo. Lo digo porque aunque nosotros, quién sabe, no estamos pendientes de lo que está pasando legalmente en el país, muchísimas cosas están pasando que están pasando leyes en nuestro Congreso que más tarde, cuando nos demos cuenta, habrá un montón de impedimentos, de temas que ni siquiera podremos decir lo que la Biblia enseña y seremos perseguidos. Y seremos seguramente afectados, seremos angustiados. Y quién sabe, experimentaremos algo de lo que otros en el pasado han experimentado, como el pueblo de Dios experimentó, el pueblo judío experimentó. Por eso el salmista dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Así que en estos 3 primeros versos lo que hemos visto es la fidelidad de Dios en los momentos difíciles de nuestras vidas. La fidelidad de Dios. Pero vemos la fidelidad de Dios también, verso 4 hasta el 8, vemos la fidelidad de Dios librándonos también de las aflicciones de la vida. Así que la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias difíciles, animándonos, fortaleciéndonos, preservándonos. Pero la fidelidad de Dios también liberándonos de las circunstancias difíciles de la vida. Mira lo que dice el verso 4. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Sí, el pueblo de Dios en diferentes momentos se ha visto sujeto bajo sus enemigos y no podían hacer absolutamente nada para liberarse. Solo esperaban la libertad que venía de parte de Dios. Sí, veían los grandes imperios del pasado como los sirios, los asirios, los babilonios, los medopersa y miraban en todos ellos ligaduras muy firmes que solamente Dios podía cortar. En el Nuevo Testamento uno podía ver la iglesia con una ligadura sobre el imperio romano sobre la iglesia y la persecución de varios emperadores sobre la iglesia y como ver que no se podía cortar esa ligadura, pero Dios. Todo es posible para Dios. No hay poder en este mundo que pueda ser más grande que el poder de Dios. Por lo tanto, el salmista mira a un Dios justo actuando sobre las circunstancias de su pueblo. Un Dios justo que actúa sobre las circunstancias de su iglesia. Un Dios justo que actúa sobre las circunstancias de tu vida, sobre las circunstancias de mi vida. Y el salmista dice, cortó las coyundas de los impíos. Cortó el poder que ejercían sobre el pueblo de Dios los impíos. Corta el poder que puede ejercer sobre la iglesia los impíos. Corta el poder que puede ejercer sobre nuestras vidas los impíos. No vemos ahí la fidelidad de Dios en la liberalidad, en libertarnos, en quitarnos aquello que nos tiene sujetos, que no nos permite libertad para adorarle, no nos permite libertad para exaltarle, aquello que quita el gozo, aquello que desluce la alegría. Dios es fiel. Dios es fiel. Así que no solamente ve la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Ve la fidelidad de Dios también en quitarle la aflicción, sacarlo de su aflicción. Ve la fidelidad de Dios también en deslucir a los enemigos, es decir, en el castigo para los enemigos. Por eso muchos ven aquí una oración imprecatoria, una oración donde el salmista pide que a sus enemigos Dios los juzgue.
Porque cualquiera que es enemigo de Dios, del pueblo de Dios, es enemigo de Dios. Cualquiera que es enemigo de la iglesia es enemigo de Dios. Cualquiera que es enemigo de nuestras vidas es enemigo de Dios. Por algo el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males, porque no se lo hacen a ustedes, lo hacen a mí. ¿Por qué? Porque Cristo está viviendo su vida a través de nuestras vidas. Debemos dejar vivir a Cristo en nuestras vidas. Es el llamado para todo creyente. Es el llamado para la iglesia. Dejar ver la vida de Cristo en nuestras vidas es vivir a Cristo. Como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos llamados entonces a dejar vivir a Cristo su vida en nosotros. Así que el salmista pide que sus enemigos sean avergonzados. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como hierba de los tejados que se seca antes de que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. La idea aquí es que, bueno, en los tejados, en las edificaciones en el pasado, en el tejado, a producto de la humedad, también prendía hierba. Pero cuando salía el sol abrasador, secaba también la hierba, y esa hierba no servía para nada, y habla de la temporalidad. Habla de la temporalidad de los enemigos estando en supremacía. De cómo Dios termina con eso. Y así como florecieron, se van también. Y en esa manera son avergonzados. Y ¿no vemos ahí la fidelidad de Dios también para avergonzar a nuestros enemigos? Para avergonzar a los detractores de la iglesia, para avergonzar a aquellos que ofenden su nombre. Fidelidad de Dios. Vemos la fidelidad de Dios en nuestro peregrinar en este mundo. El salmista decía: serán avergonzados y vueltos atrás. Al final, hermanos, se cumplirá lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, hasta los enemigos se van a postrar delante del Señor. ¿No te emociona? ¿No te energiza? ¿No te fortalece? ¿No te da esperanza? No podemos mirar ahora el tiempo que vivimos, no con tristeza, sino mirando hacia adelante la victoria en el Señor. Sí. La fidelidad de Dios entonces para liberarnos de nuestros opresores. La fidelidad de Dios para avergonzar a aquellos que oprimen al pueblo de Dios, aquellos que van en detrimento de la iglesia, aquellos que están afectando la vida de los hijos de Dios. Por último, fidelidad de Dios en reservar sus bendiciones solo para sus hijos, solo para su iglesia, solo para su pueblo, como lo fue en el pasado. Verso 8, ni dijeron los que pasaban, ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Las bendiciones de Dios están reservadas para nosotros, su iglesia. Están reservadas para nosotros, sus hijos. Que los impíos sean bendecidos a causa de nosotros como hijos de Dios es otra cosa. Pero las bendiciones de Dios están reservadas para nosotros como hijos de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Con qué esperanza vemos ahora el presente y el mañana? Dios vuelve la alegría y el gozo a nuestros corazones. Dios vuelve la esperanza a nuestros corazones. Dios nos consuele esta mañana en medio de las circunstancias que tú estás viviendo particularmente. Que puedas ver allí la fidelidad de Dios actuando en todo momento de tu vida. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. A pesar de que las circunstancias sean difíciles, Dios no nos ha dejado. En todo momento Dios está abriendo camino
para que nosotros como iglesia sigamos transitando, para que nosotros como sus hijos sigamos avanzando. Si estás dolido, si estás afligido, si sientes que no tienes fuerzas, piensa esta mañana en la fidelidad de Dios. Piensa esta mañana en todas aquellas promesas que Dios nos ha hecho como su iglesia, como sus hijos. Y toma valor y toma fuerza en tu corazón, porque Dios está con nosotros, porque el Señor está con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos, consolándonos y desafiándonos a seguir puestos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios bendiga su iglesia. Bendecimos esta mañana a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio de los momentos difíciles, tú estás allí con nosotros. Aún, Señor, cuando tenemos heridas profundas, huellas que han dejado, Señor, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que pueden habernos maltratado, a aquellos que pueden habernos visto como adversarios, Señor. Tú no has permitido que ello prevalezca contra tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad en medio de las circunstancias difíciles que vivimos cada día como tus hijos, como iglesia, Señor. Gracias porque miramos hacia el pasado y podemos ver tu fidelidad, miramos al presente y vemos tu fidelidad, vamos a mirar al futuro y veremos también tu fidelidad. Gracias, Señor, por liberarnos de aquellas aflicciones, angustias y sanarnos de aquellas heridas, de aquellos surcos que se hicieron en nuestras vidas, producto de la aflicción, producto del dolor, producto, Señor, del menosprecio. Gracias porque podemos ver tu fidelidad allí también, Señor, liberándonos de esas circunstancias de dolor. Vemos tu fidelidad, Señor, también avergonzando a nuestros adversarios. Gracias, Señor, que tú has dicho que tus enemigos los pondrás, Señor, por estrado de tus pies. Y que tu iglesia, Señor, siempre será victoriosa. Y cada creyente tiene también esa potestad de salir victorioso de los momentos de aflicción y de angustia. Tú avergüenzas a nuestros enemigos. Tu fidelidad, Señor, es grande. Y tu fidelidad también nos dice que tus bendiciones están reservadas para nosotros. Somos objeto de tus bendiciones. Somos, Señor, el recipiente de tu misericordia y de tu gracia, de tu amor actuando en nuestras vidas. Que todos podamos ver eso esta mañana en medio de lo que está pasando en nuestras vidas, individualmente hablando y como iglesia, que podamos ver tu fidelidad actuando, Señor, allí en nuestras vidas con misericordia, con gracia, con amor. Y que podamos ver nuestro presente con alegría. Y podamos ver el futuro con esperanza, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Bendice, por favor, nuestras vidas esta mañana. Bendícenos, Señor, en esta semana. Haznos ver, Señor, tu fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.